hombres de México, hombres de Venezuela, hombres de Guinea Ecuatorial, hombres de Colombia, hombres de Bolivia, hombres del continente americano. Es una gracia para nosotros hablar de nuevo de la palabra de Dios. Somos hombres y peregrinos sobre la tierra. Y así, si debe haber una cosa necesaria para cada uno de nosotros, es la palabra de Dios. En este tiempo, en esta generación, Dios, que no hace acepción de ningún pueblo, como en el tiempo pasado, envió profetas. En este tiempo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Nos ha enviado un profeta llamado Cacúfili, que tiene las palabras de vida eterna. Y yo quisiera hablarle de un tema pertinente. ¿Cómo comprender Efesios 4:11? Hay una polémica. La gente interpreta la palabra según su comprensión, según su entendimiento, según su nivel de vida, según sus pensamientos. Pero hay que comprender que el gusto, el pensamiento del hombre es diferente del pensamiento de Dios. Hay una multitud de personas sobre la tierra. Y si debemos plantear la pregunta a cada morador de la tierra sobre un aspecto de la palabra, sobre un punto de la palabra de Dios, tendremos una infinita interpretaciones. Tendremos una muchedumbre de interpretaciones, pero sabemos que los hombres son diferentes. Yo no puedo escuchar la voz de una persona para seguirlo. Es por eso que yo les invito a escuchar la voz de Dios. Pero Dios es un espíritu y nadie puede decir que un día ha visto a Dios en la calle, ha visto a Dios en la ciudad, ha visto a Dios en los cielos. Eso no es posible. Pero Dios, que es espíritu, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta enviando un hombre sobre la tierra llamado profeta. Es por eso que para hacerse conocer a la humanidad, Dios envió al profeta Moisés, a Noé, a Ezequiel, a Elías, a Eliseo, a Josué, a Habacuc. Y incluso el propio Jesús de Nazaret era profeta en su ministerio sobre la tierra. Pablo también era profeta. Y en este ciclo de profetas, hoy tenemos el Noé de nuestro tiempo. Hermanos y hermanas, hermanos compañeros, ¿cómo entender Efesios 4:11? Voy a leerlo para que ustedes entiendan claramente lo que Dios ha dicho a su enviado Pablo. Efesios 4:11 habla de los apóstoles, habla de los ministros de la palabra, de los cuatro ministerios de la palabra. Pero ¿cuál es el papel de estos ministerios? Porque ustedes dicen que iglesia es iglesia y lo más importante es el corazón, pero yo les digo que eso no está escrito en ninguna porción de la Biblia. Es por eso que no podemos decir que es el corazón que Dios ve, sino Dios no ve los actos. Eso es una mentira. Y aquí lo que dice el libro de Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos ministros de la palabra son establecidos ¿por quién? ¿Por Dios mismo? No, Dios está en el cielo. Los ministros de Efesios 4:11 son establecidos según el orden de Aarón. Y el orden de Aarón es conforme a lo que dice Levítico 8. Aquel que tiene el poder de establecer a estos ministros se llama el profeta mensajero, cuyo ministerio es establecido
según el orden de Melquisedec. Cuando decimos el orden de Melquisedec, decimos el orden según lo cual el profeta de Dios recibe su visión, su llamamiento del trono de Dios, sin intermediario. Es por eso que Moisés recibió su orden de predicar, su orden de ser profeta de Dios, del trono de Dios, de la boca de Dios. Él recibió su mensaje sin intermediario. Moisés no fue establecido por las propias manos de un hombre. Y fue el caso de los demás profetas mensajeros, es decir, los profetas mayores. Ellos son establecidos por las propias manos de Dios mismo. Y es Moisés, o fue Moisés quien estableció a Aarón y a sus hijos, según Levítico 8. Así, hay que comprender primero que el profeta mensajero, el profeta mayor, está establecido según el orden de Melquisedec, y los ministros de Efesios 4:11 son establecidos según el orden de Aarón, es decir, por las propias manos del profeta mensajero de su tiempo. Es por eso que cuando tomamos Efesios 4:11, la Biblia habla de los apóstoles, de los profetas de iglesia, de los evangelistas, de los doctores y pastores. Estos ministros no pueden ministrar, no pueden administrar, no pueden ejercer su ministerio de apostolado, su ministerio de apóstol, su ministerio de evangelista, su ministerio de pastor, de maestro, sin ser establecido ante todo por las propias manos de un hombre llamado profeta mensajero en su tiempo. Así fue Moisés quien estableció a Aarón y a sus hijos según el orden de Aarón en Levítico 8. Fue Jesús de Nazaret como profeta mensajero quien estableció a sus 12 apóstoles para ejercer en el sacerdocio. Y también fue Pablo quien estableció a sus ministros, a Onésimo, a Filemón, a Tito, a Timoteo, y así sucesivamente. Y ustedes miren un poco el propósito de estos ministros. Si debe existir hoy apóstoles, si debe existir hoy pastores, si hoy debe existir evangelistas, maestros y así sucesivamente, ¿cuál es su papel? Es para predicar el evangelio que Dios, que está en el cielo, ha dado al profeta mensajero vivo de su tiempo. Ellos son el eco. Ellos van a predicar para preparar la fe de los creyentes para el propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de la unidad de la fe. He aquí lo que dice el libro de Efesios. Ellos son establecidos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero miren bien, el pastor evangélico, el sacerdote católico, el pastor protestante, el pastor de Testigos de Jehová, el pastor de las iglesias mormones, estos apóstoles cuando predican, no predican la misma fe, ya que tienen doctrinas diferentes. No tienen la misma comprensión del bautismo, no tienen la misma comprensión de la fe, de la salvación. Pero ¿cómo estos apóstoles, cómo estos pastores, evangelistas, maestros pueden permitir o pueden alcanzar la unidad de la fe, ya que ellos mismos no prediquen la misma doctrina? Eso no puede ser posible.
Es por eso que nosotros les decimos que no puede hoy existir verdaderos apóstoles, pastores, maestros, evangelistas que prediquen la misma fe, porque predicar la misma fe, eso nos puede conducir o nos conducirá a la unidad de la fe. Pero si no predicamos para alcanzar la unidad de la fe, no podemos decir que estamos predicando la verdad. Es por eso que desde el momento que la predicación del pastor evangélico es diferente y contradictoria a la predicación del sacerdote católico, ellos no pueden alcanzar la unidad de la fe. Y es por eso que nosotros les decimos que lo que ustedes hacen es simplemente diabólico, porque ningún pueblo de Dios puede alcanzar el trono de Dios sin unidad de la fe. Estos apóstoles que predican la misma fe, predican el mismo bautismo, predican las mismas doctrinas para alcanzar ¿cuál propósito? Para alcanzar la unidad de la fe. Es una pregunta. Nosotros les queremos ayudar porque sabemos que ustedes son simplemente niños en la comprensión de las cosas santas. No se trata de leer la Biblia para conocer a Dios. No se trata de leer el Corán, los libros supuestos sagrados, para conocer a Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Jueces 3, verso 10, que se levantó una generación que no conoció a Jehová, mientras que ellos tenían los rollos de Moisés, los rollos de Josué y de los profetas que habían pasado. No son ustedes, los gentiles, las naciones, que van a entender la palabra de Dios. Ustedes que antes practicaban el fetichismo, ustedes que creían en cosas vanas en el pasado, hoy ustedes deben comprender que si normalmente tenemos que alcanzar la unidad de la fe, la predicación del sacerdote católico, la predicación del Papa de Roma debe ser la misma que la predicación del pastor evangélico que está allá en Colombia. La predicación del pastor de Bolivia, del pastor evangélico, debe ser la misma que la predicación de la pastora de la iglesia de los mormones en Nicaragua. Pero eso no es posible. Predican cosas diferentes. Y como ustedes pueden pensar que van a alcanzar la unidad de la fe para ver a Dios, ningún pueblo puede ver a Dios sin unidad de la fe. Y las iglesias denominacionales se multiplican yendo de contradicciones en contradicciones, día tras día. Y las iglesias son simplemente el fruto de esta contradicción a nivel de la doctrina acerca de la fe, del bautismo, de la salvación. Todo eso es simplemente el diablo. Es por eso que cuando tomamos el libro de Efesios 4:11, era Dios quien hablaba a un hombre llamado Pablo, y Pablo era profeta. Es verdad que la Biblia dice el apóstol Pablo, pero Pablo tenía un evangelio nuevo. Es por eso que cuando Pablo estableció a sus ministros por sus propias manos, Filemón, Onésimo, Tito, Timoteo, eran para que estos ministros sean eco de su mensaje, de su evangelio. Y en virtud de lo que él había recibido en su tiempo, él podía decir, voy a leerlo en Gálatas 1, verso 8, para ayudarles a comprender un elemento importante. Y aquí lo que dice el libro de Gálatas.
Gálatas 1 verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sí, Jesús de Nazaret predicó su mensaje, pero Pablo había venido para predicar Jesucristo crucificado y su mensaje era diferente del mensaje de Jesús de Nazaret. Es por eso que él podía decir mi evangelio. Amados compañeros, no se deben engañar pensando que ustedes están en las iglesias de Dios, porque desde el momento que el árbol evangélico tiene muchas ramas, muchas iglesias y doctrinas contradictorias, es la prueba que ustedes no están en la verdad. Desde el momento que el árbol, la iglesia de los mormones, produce muchos frutos diferentes, es la prueba que ustedes no están en la verdad. Desde el momento que su iglesia, la iglesia protestante, la iglesia bautista, produce una multitud de iglesias diferentes, bautista fundamental, bautista libre, bautista meridional y así sucesivamente, eso significa claramente que ustedes están en la mentira, en el engaño de Satanás, pensando adorar a Dios, mientras que ustedes adoran al diablo. Efesios 4:11 nos dice claramente que los apóstoles, los pastores, los ministros en su totalidad deben predicar el mismo evangelio para alcanzar ¿cuál propósito? La unidad de la fe. Y hoy yo puedo decir que Dios ha enviado un Noé sobre la tierra, un Pablo, una persona que tiene el ministerio de Jesús de Nazaret para conducir la novia, la esposa de Cristo, su iglesia. Y este profeta ha establecido sus apóstoles, sus pastores, sus ministros, para que den testimonio de su mensaje. Y lo que dice tal apóstol no es contradictorio a lo que dice tal otro apóstol. Lo que yo digo, el apóstol que está en Colombia, el apóstol que está en México, el apóstol que está en Brasil, en Angola, en Costa de Marfil, no dicen cosas contradictorias, porque tenemos el mismo profeta y predicamos el mismo evangelio para alcanzar la unidad de la fe. Que Dios les bendiga. Amén. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.